Enrique Peña Nieto fue el presidente de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018, convirtiéndolo en el mandatario número 57 de la ciudad. El presidente municipal de Tlatlaya fue el ingeniero Ariel Mora Abarca, del 2013 al 2015. Tlatlaya es un pueblo del Estado de México ubicado al extremo sureste cercano a los límites con el estado de Guerrero. Tlatlaya proviene del náhuatl, que significa tierra que arde. De las principales actividades económicas del Estado de México son la minería, la construcción y alquiler de bienes muebles. En 2010 la población era de 32.997 habitantes. En 2020 era de 31.762. La población decreció un 3.74%. En 2014 tenía una inversión extranjera de aproximadamente $1,000 trimestrales. Las principales lenguas indígenas en Tlatlaya son el mixteco, el tzotsil, el zapoteco y el mazahua. El 36,6% de la población terminó la primaria, el 32,3% de la población la secundaria, un 17% la preparatoria y el 8% restante solo terminó la licenciatura. La matanza de Tlatlaya fue una masacre en la que 22 civiles fueron asesinados en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 a manos de militares. En la madrugada del 30 de junio de 2014, 8 militares del Batallón 102 de Infantería efectuaron un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. Este batallón se estableció en 2010 en terrenos donados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, y en 2014 el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo incorporó al operativo Seguridad Mexiquense para combatir al narcotráfico. Durante las actividades de reconocimiento pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas en la comunidad de San Pedro Limón. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 de la madrugada. De acuerdo con algunas versiones, los civiles que estaban en esa bodega estaban armados, bebían y se drogaban. Al ser confrontados, empezó una balacera que duró entre 5 y 10 minutos. El ejército solicitó su rendición, asegurándoles perdonarían la vida. Los jóvenes se rindieron rápidamente, según el testimonio de 3 mujeres sobrevivientes, y arrojaron sus armas al piso. Presuntamente el líder había huido de la bodega. En ese momento el saldo era de 7 muertos y un soldado herido. De acuerdo con las versiones, los soldados alinearon a los heridos contra la pared para posteriormente ser ejecutados. Alrededor de las 6 a.m. había 20 muertos y 13 habían sido ejecutados. A uno lo habían desnucado y otros 4 habían sido brutalmente golpeados en todo su cuerpo. Teniendo en cuenta los antecedentes antes ya mencionados del caso de Tlatlaya, los derechos humanos violentados son: artículo 1, ya que se les violaron los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la integridad. El artículo 4, que nos menciona del bien superior del menor, dado esto que los militares mataron y acribillaron a una menor de 15 años que se menciona que se tenía secuestrada en el lugar de los hechos. Artículo 6, puesto que la mamá de la menor que se tenía secuestrada le negaron el acceso al caso de su hija. El artículo 7, ya que en una de las entrevistas, la víctima nos menciona que la amenazaron e hicieron cambiar los hechos ocurridos el 30 de junio del 2014, privándola de la libertad de difundir información e ideas a través de cualquier medio. El artículo 13 nos dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Esto con base a que los militares juzgaron a las personas que se encontraban en la bodega, llamándolos criminales y abriendo fuego hasta matarlos. El artículo 22, ya que las víctimas fueron torturadas, cuestionadas y después mutiladas sin antes ser juzgadas en un tribunal. Artículo 17, nos dice que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia, que fue el caso que hicieron los militares al atentar contra su vida y menoscabando sus derechos humanos, excediéndose de la fuerza empleada a ellos y teniendo un abuso de autoridad.
Según el Centro de la Procuraduría General de la República, presentó cargos contra 7 militares por las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, un fallo que tardó 16 meses en producirse. Según el diario El Universal, también publicó una noticia que asegura que los militares fueron detenidos a mediados de marzo sin que se informara a la opinión pública y asegura que de los 7 detenidos, 4 salieron bajo fianza para continuar el proceso en libertad y 3 permanecen en una prisión militar en la Ciudad de México. Los 7 militares están acusados de ejercicio indebido del servicio público y solamente 3 enfrentan acusaciones por homicidio. La masacre de Tlatlaya sucedió en la madrugada del 30 de junio del 2014, donde 22 personas fueron asesinadas por militares. Las primeras versiones oficiales aseguraron que todos los asesinados eran delincuentes que murieron durante el enfrentamiento, pero esta versión fue desmentida por uno de los 3 supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los demás habían sido asesinados tras ser interrogados. De los derechos humanos, los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos en Tlatlaya. Algunos organismos de derechos humanos consideran esta detención un logro en la búsqueda de justicia para las víctimas del caso, pese que a 4 de los apenas 7 militares detenidos pasaran al proceso en libertad condicional. Lo que no se cuestiona es que bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una de las principales políticas que ha impulsado es la relegitimación de las Fuerzas Armadas para justificar la continuidad de la militarización. Mientras el caso estaba congelado en la PGR, el gobierno federal autorizó la creación de la Guardia Nacional, dando continuidad a la militarización del país y particularmente de la frontera sur por mandato del imperialismo estadounidense. No podemos pensar en justicia por los crímenes en estado como Tlatlaya o Ayotzinapa, sino es de la mano de denunciar la continuidad de la militarización del país y exigir el regreso de los militares a sus cuarteles. Por primera vez en 6 años, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agustín Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados en el caso de Tlatlaya, el escándalo en ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de México en 2014. Hasta ahora, la Fiscalía había impedido que los letrados les tomaran declaración, pero su insistencia ha dado fruto y ha obligado a 4 generales, un cabo y un soldado a contestar preguntas. Sus respuestas abren nuevos interrogantes sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ¿bajo qué tipo de órdenes actuó el ejército en esta parte de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? La mala noticia para los abogados que defienden a una de las víctimas indirectas del caso es que la Fiscalía dio por cerrado el proceso apenas los generales terminaron de declarar. Los interrogatorios se celebraron el 29 de septiembre en las instalaciones del Ejército en Ciudad de México. 3 días después, el fiscal informó que detrás de analizar la información no había indicios para ejercer acción penal contra nadie. A día de hoy, ni uno de los militares implicados, indirecta o directamente, en el caso están en prisión. Los abogados han anunciado que recurrirán al cierre del caso. La matanza de Tlatlaya, ocurrida en 2014 en México, es un evento trágico que ha generado críticas y cuestionamientos sobre las soluciones y respuestas del gobierno y las autoridades mexicanas. A continuación se presentan algunas críticas comunes: impunidad y falta de transparencia. Uno de los principales problemas es la impunidad que rodea el caso. A pesar de que se encontraron pruebas contundentes de que los militares mexicanos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, la investigación fue opaca y se encontraron obstáculos para obtener justicia. La falta de transparencia en el proceso y la impunidad de los responsables han generado indignación y desconfianza hacia las autoridades. Ausencia de responsabilidad institucional. La matanza de Tlatlaya pone de relieve la falta de responsabilidad institucional en México. Aunque se demostró la participación de militares en los asesinatos, las instituciones gubernamentales han evadido asumir la responsabilidad adecuada. Esto alimenta la percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas en el sistema de justicia mexicano. Ineficacia en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Y la ausencia de reparación a las víctimas. Otra crítica importante es la falta de reparación y apoyo a las víctimas y a sus familias. A pesar de las pruebas presentadas y las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, muchas de las víctimas no han recibido la atención y el apoyo necesario para superar el trauma
y reconstruir sus vidas. Esta falta de atención a las víctimas agrega un nivel adicional de injusticia a la situación. En resumen, las críticas a las soluciones y respuestas a la matanza se centran en la impunidad, la falta de responsabilidad institucional, la ineficacia en la lucha contra la violencia y la falta de reparación a las víctimas. Estos problemas resaltan la necesidad de una mayor transparencia, rendición de cuentas y enfoques más efectivos para abordar la violencia y proteger los derechos humanos en México. Una propuesta para abordar el conflicto derivado de la matanza de Tlatlaya y sus implicaciones podría incluir los siguientes elementos. Investigación independiente y transparente. Es fundamental llevar a cabo una investigación independiente y transparente sobre la matanza de Tlatlaya. Esto implica la participación de organismos internacionales de derechos humanos y la garantía de que no haya interferencia política en el proceso. Los responsables deben de ser identificados y llevados ante la justicia de manera imparcial. Rendición de cuentas y justicia. Es necesario asegurar que los responsables de la matanza sean llevados ante la justicia y se les aplique todo el peso de la ley. Esto implica que los perpetradores, independientemente de su rango o posición, sean procesados y condenados por sus acciones. Además, se deben implementar mecanismos para evitar la impunidad y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. Otras maneras de solución serían las reformas institucionales y el fortalecimiento del sistema de justicia. Para evitar que casos como el de Tlatlaya se repitan, es necesario llevar a cabo una reforma institucional profunda y un fortalecimiento del sistema de justicia mexicano. Esto implica garantizar la independencia y la capacitación adecuada de los jueces y fiscales, así como abordar la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad. Además, se deben de promover mecanismos de control ciudadano y participación en la supervisión de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Estas propuestas tienen como objetivo garantizar que se haga justicia, se reparen los daños causados y se tomen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro. Además, se busca fortalecer el sistema de justicia y promover un enfoque integral en la seguridad y los derechos humanos, sentando las bases para un cambio profundo y duradero en la sociedad mexicana.